Ok, gracias. Qué bueno que me recordaron. Ahora sí. Bueno, lo anterior ya lo había hablado, así que eh, vamos a avanzar acá. Les decía que dentro de este libro, que es un complemento, vamos a ver tres líderes importantes. Zorobabel, del capítulo 1 al capítulo 6, Esdras mismos, del capítulo 7 al del capítulo 7 al capítulo 10, y Nehemías a lo largo de los 7 capítulos. Vamos a ver el liderazgo que ejercen y hoy nos toca aprender más de Esdras, pero una de las características importantes de que el capítulo 1 al 6, bueno, aquí lo vemos, nos habla de Zorobabel, pero la mejor forma de conocer a un líder, la mejor forma de saber sus cualidades, de las virtudes e incluso de la forma en la que Dios lo usa, es obviamente a través de una biografía. Aunque capítulo 7 al capítulo 10 no nos da una biografía concisa, pero sí nos da detalles realmente interesantes de la vida de Esdras. Vamos a ver cómo Esdras influyó tanto en su nación, fue un líder que realmente Dios utilizó de una manera espectacular y prueba de ello que obviamente un liderazgo divino trajo como consecuencia una bendición o resultados espirituales. Y miren, acompáñenme allá en su Biblia a Esdras capítulo 7. De hecho no voy a estar proyectando todo, así que si usted tiene su Biblia, acérquese allá. Y del capítulo 7, del versículo 1 al 3, vemos algunas cualidades que nos muestran con respecto a Esdras y cómo se viene desarrollando. Y el capítulo 7, versículo 1 nos dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y nos da toda su genealogía. Pero lo interesante es, vean el versículo 5, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Nota cómo la Biblia nos muestra cuál era la descendencia de este Esdras. Vemos que nos muestra algo interesante. Esdras, obviamente, tenía un linaje, una autoridad, pero también nos muestra aspectos interesantes. Bueno, una vez haciendo esta introducción, sabemos entonces que la vida de Esdras se caracteriza por un liderazgo divino, porque era un sacerdote, era un descendiente de Aarón. Pero vamos a orar, porque no podemos acercarnos al Señor sin antes orar. Yo voy a orar. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados en este momento para poder aprender de la misma. Te doy gracias por su vida, por su liderazgo, por sus matrimonios, por sus trabajos y por la vida de cada uno de ellos. Asimismo, te ruego para que aquellos que no han podido conectarse puedan invertir tiempo en algún momento para poder repasar este estudio, para poderlo ver cuando ellos tengan el tiempo y principalmente para poder generar esta necesidad de ti. Gracias, Padre, por este tiempo, por la oportunidad que me das de estudiar junto con mis hermanos de este maravilloso libro y que estas enseñanzas que vamos a ver durante este tiempo de este maravilloso personaje que es Esdras, puedan impactarnos, puedan mostrarnos algo importante y que también nos confronten, pero que también nos alienten y que también nos den esperanza de lo que tú deseas de cada uno de ellos, así como también de mi parte. Gracias te damos y te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, vemos que en el versículo 4 nos muestra ciertas características. En realidad debería ser, no es linaje autoridad de Esdras en el versículo 4, es versículo 5, como lo leía, pero ya sabemos por qué lo va mostrando. Recuerde que para un judío es muy importante la genealogía, porque a partir de allí se va a poder ubicar a qué linaje, a qué tribu y cuál era el propósito por el cual Dios había establecido cada tribu. Y prueba de ello de que por eso en el versículo 2 nos habla de Esdras y en el versículo 5 nos dice, bueno, estas eran las características de Esdras. Pero leemos en el versículo 6 y miren lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 6. Ya nos da más referencias. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente, miren una cualidad, diligente en qué cosa, en la ley de Moisés
que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey, sabemos por el versículo 1, que es Artajerjes, todo lo que pidió, porque mire, ¿le suena esta palabra? ¿La ha escuchado en algún otro personaje del Antiguo Testamento? Ya le ayudé. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Le suena a alguien que lo haya mencionado algo así? Que la mano de Jehová estaba también sobre él. Acá en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. José, en Génesis. Exacto. José nos muestra y dice que también cuando es puesto en la cárcel, dice que todo prosperaba y también nos da esta referencia. Y la mano de Dios o la mano de Jehová estaba sobre él. Interesante cómo a la luz de la Biblia podemos ver entonces que cuando existe el liderazgo divino, los resultados espirituales y los resultados humanos realmente son importantes. Entonces, vemos estas características: diligente en la ley de Moisés. Un sinónimo, denme un sinónimo de diligencia con respecto a lo que estamos viendo de Esdras. ¿Cómo lo podrían asociar ustedes? El que sea, puede activar su micrófono y participe, no hay ningún problema. Obediente. Obediente, sí. ¿Qué más nos suena cuando habla? Ajá, adelante. Rápido. Rápido, ajá. ¿Qué más? Diligencia. ¿Qué fue lo mismo? Este es muy diligente. ¿Con qué otra cosa lo asociamos? Responsable. Responsable, sí, también. ¿Qué sería? Vamos a ver de la siguiente forma. ¿Cuál sería el antónimo de diligencia? Negligencia. Negligencia, ¿no? Negligencia. Entonces vemos un contraste. Esdras era todo lo que Dios necesitaba. Una persona que se sometió a este liderazgo y prueba de ello que, perdón, Dios lo fue utilizando. Mira el versículo 7. Y ahora vemos algunas características importantes de quienes eran el grupo que acompañaba a Esdras. Versículo 7 de este capítulo como tal, del capítulo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Vemos que era un grupo grande. Era un grupo, obviamente tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Restaurar el templo. No existía el templo, sin embargo, por capítulos anteriores hemos venido estudiando que a él se le otorga una carta para que él tuviera todos los privilegios para restaurar el templo. Pero algo que a mí siempre me ha llamado la atención, Esdras, al ser un hombre diligente, al ser un hombre realmente precavido, al ser un hombre comprometido, Esdras sabía perfectamente lo que se necesitaba. Prueba de ella lo vemos acá. Ya, ¿quién activó su micrófono? A ver, déjenme ver. ¿Alguien activó su micrófono? Sí. A ver. Bueno, alguien fue, no sé. Ya. Bueno, era un equipo consolidado. Vemos que por el Antiguo Testamento, allá en Levítico, cuando se dan estas leyes, estas ordenanzas, Dios necesitaba un grupo. Y lo vemos, ¿no? No se puede realizar un ministerio. Imagínense que Esdras hubiera querido acaparar o hacer todo o actuar solo, obviamente hubiera sido difícil. Y algo que también vemos, si lo pudiéramos comparar con la necesidad como iglesia que tenemos, se necesita un grupo diverso, una cantidad de personas involucradas, porque cuando el equipo es grande, obviamente los resultados van a ser mejores. Si hay un cansancio, va a ser un cansancio general. En cambio, si hay una o dos personas que están haciendo todos, va a ser desgastante. Y prueba de ello que también lo vemos acá. Esdras lleva un séquito, lleva un grupo consolidado. Mira versículo 8. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey.
Y nos da más detalles, ¿no? Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Mire, segunda vez que recalca lo mismo, la buena mano de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente quiere mostrarnos el compromiso que tenía. Ahora, vemos acá algunas características. Mire, en el versículo 10, si nos saltamos un poco, esta es el corazón o esta es la esencia de este capítulo. Y lo leo muy detenidamente, porque Esdras, ¿qué hizo Esdras? Esdras había preparado su corazón para indagar, podríamos traducirlo así, la ley de Jehová, pero no solamente indagar, sino también para, ¿qué dice? Cumplirla, y principalmente para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Se da cuenta cómo Esdras, miren, ustedes como cabezas de un hogar, ustedes como líderes de un matrimonio, no puede esperar bendición espiritual si primeramente usted no ha preparado su corazón. Usted puede ser un hombre que ama a Dios, yo no lo dudo. Usted puede ser un hombre que desea servir a Dios, pero si usted solamente está adquiriendo conocimiento y no está ejecutando este conocimiento, no va a haber resultados. Esto es un complemento. Es cierto que nosotros llegamos a la Biblia para aprender lo que y buscar lo que Dios dice, pero después es momento de ejecutar lo que Dios ya ha establecido. Y a veces nos quedamos con la teoría y luchamos con la práctica. Y sabemos los principios, sabemos los mandamientos, sabemos los estatutos, pero la ejecución a veces yo lo voy a aplicar a mi vida, no estoy pensando en usted, pero a veces quizás no aplico lo que la Biblia desea que yo ejecute. Y no hay una congruencia. Y dice, bueno, tú hablas de Dios, enseñas de Dios, pero no eres práctico con lo que tienes que ejecutar. Y lamentablemente a veces también fallo, o muchas veces fallo. Hermanos, esto es un compromiso. Recuerde versículos que a veces sabemos de memoria. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, nos habla de este compromiso. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y da una consecuencia. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué no dice, bueno, con el simple hecho de que asimiles conocimiento, todo está en orden. Dice, no, cuando tú asimilas el conocimiento y lo ejecutas, entonces vas a ver los resultados. Y acá vemos algo igual. Vemos algo importante. Esdras tenía como compromiso cumplir la ley, pero también enseñar. Y vamos a verlo esta aplicación. ¿Es usted el líder? ¿Es usted la cabeza? ¿Es usted el maestro que su hogar necesita? Cuando su esposa, cuando sus hijos, si es que los tiene, bueno, la mayoría de aquí los que están todos tienen hijos, pero ¿a quién recurren cuando tienen alguna duda en cosas de la Biblia? ¿Algún comentarista? ¿Al pastor? ¿A quién recurren? Porque si usted está cumpliendo y usted está enseñando dentro de su hogar, obviamente usted va a ver los resultados espirituales, porque usted está siguiendo un liderazgo divino. Y recuerde, la labor que usted, hombre, requiere es ser el sacerdote que su hogar necesita. Su primer ministerio es su familia. Si su familia tiene dudas espirituales y usted no las puede responder, mire, no se complique, empieza a aprender Biblia. Es un buen desafío. No nos toca juzgar, pero sí nos toca animarle para que usted pueda ser este líder que su hogar necesita. También vemos Artajerjes confiaba plenamente en Esdras. ¿Por qué? Mire versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, y mire qué características nos muestra acá. Y escriba erudito o experto en la ley del Dios del cielo, y dice paz, o la palabra
obviamente en el contexto judío, shalom. Si nos encomendamos, yo pienso así, mire, yo me vi enfrentado, yo no pensé en nadie, yo pensé en mí. Si yo me tuviera que presentar con el presidente de la República acá en Chile, y me dijera, Francisco, ¿qué necesitas para la iglesia? No, obviamente no personalmente. ¿Tendría yo un plan? Ahora yo me analizaba, ¿él realmente vería que yo soy un hombre que conoce la Biblia? O diría, bueno, hablas de Dios, pero no creo que seas tan experto. ¿Qué diría de mí? Y yo me puse a analizar, bueno, creo que es momento de dar un cambio, es momento de comprometerme y pasar más tiempo en la escritura, porque acá vemos que el rey sabía de estas cualidades de Esdras. La pregunta es, ¿qué logra ver tu familia en ti? ¿Logra ver que eres un hombre que pasa tiempo en las escrituras? ¿Logra ver a un hombre que estudia las escrituras? O pueden decir, ¿sabes qué? Pues sí sabe un poco de escritura, pero no sabe más allá de lo que tendría que saber. Es un desafío, recuerde, no es mi objetivo avergonzarlo. De verdad, de corazón deseo que usted se ponga, como dicen acá, las pilas y trabaje más en esto. Tiene al Espíritu Santo, tiene su Biblia, le toca humillarse ante el Señor y el Señor le dará el conocimiento que usted necesita para que su familia sea la bendecida por las enseñanzas de usted. Aprobación de Artajerjes desde el versículo 13 al 22, no voy a gastar tiempo porque habla de todo lo que se necesitaba, pero mire, el 14 sí me llama la atención. Esdras 7:14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén. Mira lo que dice el rey, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. ¿Ya? Y él le da, obviamente habla de todos los implementos, versículo 16, del versículo 17 le dice qué es lo que tenía que comprar, el versículo 18 habla de cómo ellos también tenían que invertir y con sus hermanos conforme a lo que Dios había establecido. Versículo 19 habla de los utensilios, versículo 20 habla de todo todo lo necesario para la casa de Dios. Y bueno, en el versículo 22 simplemente termina todo lo que se necesitaba para la construcción de la misma. Entonces, Artajerjes aprueba a Esdras y le da todo lo necesario para que él se ponga a trabajar en la casa de Dios. Ahora, versículo 23 y versículo 24, voy a bajar un poco acá, vemos la soberanía de Dios que se cumple. Cuando nosotros hablamos de la soberanía, estamos hablando de esta autoridad, de esta voluntad que Dios ejerce sin necesidad de consultar a alguien, porque por algo es Dios. Mira versículo 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Hace una pregunta. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Mire cómo estaba protegiendo el rey a los que estaban sirviendo directamente a la casa de Dios. Hoy van a ser los responsables de la casa de Dios. Había un trato especial. Si usted se acerca a Levítico, va a poder ver que a los descendientes de Aarón no se les da tierra, no se les da posesiones, porque les encarga que las 12 tribus iban a ser los responsables de proveer todo lo necesario para ellos. Es interesante que la única tribu o el único grupo aparentemente o humanamente desprovisto era Aarón y sus sacerdotes, pero vemos cómo Dios los protege al darle la responsabilidad a las 12 tribus. Interesante, ¿no? Ahora vemos el versículo 25 como la ejecución de Esdras para este liderazgo. Algo que tenía que hacer, mira versículo 25. Y tú, Esdras, ahora le dice el rey, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, mire el desafío que tenía Esdras.
pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios y a los que no las conocen, mira, les dice, las enseñarás. Dice, bueno, vas a poner a todos aquellos que la conocen. Y si hay alguno que no sepa las leyes de Dios, ¿qué vas a tener que hacer? Se las enseñas. Hermanos, puedo decir, y no es arrogancia, sino simplemente es por la gracia y misericordia del Señor. Yo tengo uno de los trabajos mejores porque el trabajo que a mí me corresponde es gastar tiempo aprendiendo de la palabra del Señor. Hacer el servicio que el Señor quiere que yo haga. No es por virtud, no es por cualidad, yo no lo merezco, no creo que esté a la altura de lo que el Señor demanda. Pero hermanos, es un privilegio. Yo decía, bueno, es grande la responsabilidad, porque por un mal entendimiento, por un mal estudio, yo puedo enseñar algo que pueda incluso afectar el compromiso de alguno de ustedes o la relación entre ustedes y Dios. A veces se menosprecia el estudio, a veces yo puedo caer en el error, voy a hablar por mí, de quizás considerar que por el hecho de entender un poco, pueda yo alejarme y quizás caer en la flojera, porque puede ser, de no invertir tiempo en pasar a solas con el Señor. A veces puedo caer en el error de preocuparme tanto de la obra del Señor y olvidarme del Señor de la obra. ¿Por qué? El hecho de que yo haga algún estudio, el hecho de que yo prepare alguna predicación, no significa que yo tenga un tiempo devocional con el Señor. Y yo puedo caer en el error de decir, bueno, todo el día, o no todo el día, pero paso tiempo con el Señor estudiando su palabra. Sí, pero la pregunta es, pero tienes un tiempo personal donde tú te acercas para abrir tu corazón, para tener un tiempo de oración y para tú aprender lo que Dios tiene para ti, no para un bosquejo, no para una predicación, sino porque tú lo necesitas. Y hermanos, es una realidad, es una necesidad constante. Entonces, vemos que aquí la ejecución de Esdras para un liderazgo era enseñar si alguno no entendía estos principios. Y mire, versículo 26 también habla algo interesante. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Se da cuenta, hermanos? En el Antiguo Testamento, las exigencias de Dios eran altas. En el Antiguo Testamento, los estatutos, decretos, mandamientos que Dios tenían una sola cosa: cumplirse o cumplirse. Si la gente lo ignoraba, había consecuencias. Gracias yo doy al Señor de que no estamos en este periodo del Antiguo Testamento y probablemente es posible que caigamos en esta flojera, o bueno, que caiga yo en esta flojera y decir, bueno, estoy en el periodo de la gracia, no puedo esforzarme tanto. Al final, los principios son eso, ¿no? Puedo hacerlo, no puedo hacerlo, y quizás yo coqueteo un poco con desviarme de cumplirlos, pero el Señor es claro: si es un principio, si es un mandato, se tiene que ejecutar. Yo puedo cometer el error de ignorarlo, sí, lamentablemente las consecuencias van a estar y lo va a experimentar usted. Hemos experimentado el hecho de desobedecer a Dios, el hecho de no cumplir lo que Dios demanda, trae consecuencias. Y a veces la forma de restaurarnos no es como quisiéramos, y a veces va a haber lloro, a veces va a haber sufrimiento, pero lamentablemente es la única solución para poder marchar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Mira, versículo 27, Esdras glorifica a Dios por el hecho de tener a este rey comprometido. Mira, versículo 27. Es un pasaje hermoso. Cuando leamos el capítulo 8, que es un complemento, vamos a poder ampliar un poco más, pero mira el versículo 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa de hacer la casa y de proveer todo lo necesario. ¿En quién? En el corazón del rey.
¿Con qué motivo? Y nos lo explica acá. Para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Logra darse cuenta cómo Dios usa a Esdras, cómo Esdras agradece a Dios por la vida de este rey. Esdras fue un líder en todos los sentidos, obedeciendo la autoridad, sometiéndose a Dios, planificando un equipo, comprometido primeramente él con su corazón y después ejecutando los principios que iba aprendiendo. Y mira versículo 28. E inclinó hacia mí su misericordia. Wow, esto es hermoso de parte de Esdras, delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, o sea, Esdras, mire, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras realmente era yo creo que ayer me preguntaba alguien, ¿cuál es tu ejemplo a seguir en la Biblia? Y si nos vamos al Nuevo Testamento, probablemente algunos mencionen a Pablo, y claro, es un gran ejemplo porque escribe 13 cartas. Para algunos probablemente sea Juan, porque Juan el Bautista, porque inicia y es el que bautiza al Señor para que el Señor inicie su ministerio. Probablemente algunos puedan pensar en Tito. ¿Y sabe por qué Tito? Me llama la atención esto. Había un problema y le dice Pablo, ¿sabes qué? Pablo le dice a Tito, hay un problema. En Tesalónica están confundidos con la carta. ¿Y qué sale Tito? Yo la llevo. Pablo le dice, Tito, hay un problema en Corintio, pero hay muchos problemas y la carta puede ser ofensiva y la carta puede traer problemas. ¿Y qué dice Tito? Yo la llevo. He estado estudiando un poco la vida de Tito y de verdad que me sorprende lo valiente que era y lo difícil que la misión que tenía. Y es como como le llaman acá, la primera artillería y el que iba al frente. Y Tito, de verdad que me sorprende cómo asume este liderazgo, cómo asume este compromiso y dice, ¿sabes qué? Lo voy a ejecutar. Vemos lo opuesto en Timoteo, que le dice Pablo, no olvides, haz la obra de evangelista, porque probablemente, yo lo digo, quizás Timoteo había enfrentado tanta oposición al estar en la iglesia en Éfeso, lo vemos en la primera carta, que probablemente descuidó esta labor. Y Pablo le dice, cumple la labor, pero de verdad, cuando tenga tiempo, lea lo que hace Tito y dice, wow, Tito enfrentó cosas complicadas. De hecho, cuando vemos allá Pablo, está un poco, está completamente en un proceso de depresión. Tito es quien lo consuela. Y mire, aunque es parte de esto, vamos allá a 2 Corintios, capítulo 7. Y me sorprende hablando de este compromiso de Tito. Mire, le digo, Tito se le encomienda la responsabilidad de llevar la carta y enfrentar a los corintios y va. Para cuando tiene que enfrentar a los efesios, la lleva. Pero mire lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes o a los deprimidos, como lo traduce la Biblia de las Américas, mire, dice, nos consoló con la venida de ¿quién? De Tito. ¿Logra darse cuenta quién era Tito? Es interesante. Bueno, pero regresamos acá a Esdras capítulo 7 y el versículo 27 y el 28 primeramente, a mí me impacta algo. La humildad de Esdras de no creerse más, aunque a pesar de ello era importante dentro de la nación de Israel. Y lo vuelvo a leer, versículo 28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los principales y todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, miren, dice, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. ¿Se da cuenta el compromiso de Esdras, pero la gran humildad, el gran ejemplo que nos da? En todo momento se ve que Esdras, y para mí creo que la clave es esto, el versículo 10,
Esdras había inquirido o había preparado su corazón para indagar la ley de Jehová. Hermanos, a lo largo del Salmo 119 vemos cómo la palabra se emplea en todos estos 150 versículos del Salmo 119 y nos habla de la importancia de la misma. Cuando la Biblia, cuando nosotros nos sometamos a esta búsqueda de Dios, a este compromiso y ejecutemos su palabra, hermanos, mire, un liderazgo divino va a traer resultado espiritual. ¿A usted le gustaría que este grupo fuese el motor de la iglesia? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sabe qué? Tiene que partir por mí y por usted. No podemos esperar que el grupo sea un grupo que transforme la iglesia si usted y yo no hemos dedicado nuestro corazón al Señor para buscar lo que Dios desea y para ejecutar lo que Dios quiere. Es un desafío. Primera de Juan capítulo 4 dice que sus mandamientos no son gravosos. Si Dios nos ha pedido algo es porque Él sabe que los podemos ejecutar. Dios nunca va a pedirnos algo y miren, algo que me llama la atención. Dios nunca te va a mandar a hacer una labor sin también darte las herramientas necesarias para la ejecución. Lo vemos con Esdras, lo vemos con Moisés, lo vemos con Pablo. Dios te va a capacitar. Es un estudio corto, son 28 versículos, pero de verdad, si tienes que quedarte con algo, quédate con el versículo 10. Márcalo en tu Biblia, si puedes aprendértelo de memoria y tienes esa capacidad, hazlo. Pero termino y lo vuelvo a leer, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y principalmente y para cumplirla y también para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Terminamos. Preguntas. Ahora sí activen su micrófono. ¿Qué les pareció este capítulo de este maravilloso hombre llamado Esdras? Ya, vamos a empezar a preguntar. Adrián, ¿qué te pareció para que participe? Yo sabía que me iba a preguntar. Sí. Este capítulo en particular a mí me encanta porque tiene que ver con la palabra del Señor. Y con estos tres puntos que habla el versículo 10. Primero, preparar el corazón, investigar la palabra y después no tan solo eso, sino que cumplirla. Yo creo que ahí está la clave para tener un devocional perfecto, un estudio perfecto de la Biblia. Preparar el corazón, investigar y no tan solo eso, sino que llevarlo a cabo. Con eso me quedo, con lo que dijiste tú. Sí. Muy bien, muchas gracias. Hermano Daniel González, ¿qué le pareció el estudio? Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones, Sí, hermano. lindo estudio, creo que nos desafía. Sinceramente, uno en este mundo tiene un montón de actividades y resulta a veces difícil entrar al cuarto de oración y tener esa intimidad con el Señor. Y nos demanda hoy día este mensaje que tenemos que hacernos ese tiempo para poder tener comunión con el Señor, poder estudiar su palabra, que es lo principal, para poder aplicarla. Así es que creo que nos bendice a todos, nos motiva a todos, y ojalá Dios nos permita, ¿no es cierto?, tener esa voluntad y un corazón abierto, con oídos prestos para escuchar la palabra del Señor. Perfecto. Bueno, hay algunos nuevos, voy a preguntarle, espero no sea incómodo, la idea es participar, pero Augusto, ¿qué te pareció el estudio? Igual si quieres presentarte, por si alguno no te conoce, también puedes aprovechar ahora. Hola hermanos, a los que no haya podido saludar, buenas noches, que Dios los bendiga. Bueno, es un gran ejemplo para nosotros como líderes en nuestro hogar, tratar de ponerlo a la altura de Esdras. O sea, muchas veces nosotros quizá
nos juntamos a la familia y leemos la escritura, la estudiamos, pero ¿cuántas veces preparamos nuestro corazón? Quizás muchas veces lo hacemos por costumbre, pero yo creo que aquí Edras nos, nos muestra una clave en lo que tenemos que hacer para nosotros realmente hacer de la palabra de Dios parte de nuestra vida, y es tener el corazón preparado, o sea, disponer el corazón para ello, porque muchas veces nosotros quizás leemos, estudiamos la Biblia, pero en nuestro corazón hay otra cosa, hay otras cosas que ocupan nuestro corazón. Entonces, es increíble como, como Dios nos muestra la forma en que nosotros podemos llevar la palabra de Él a nuestra vida y que realmente pueda hacer efecto, porque eso es lo que busca el Señor, que la palabra de Él haga efecto en nuestras vidas. Y me gustó este capítulo. Muy bien, hermano. Gracias. ¿Alguno otro que quiera participar? Tiene la libertad, ¿eh? Pastor, vamos a dejarle al pastor. Pastor, ¿qué nos puede acotar al estudio? ¿Cuál pastor? El pastor James. Wow, Pastor James. Wow. No, este Esdras 7:10 es un versículo que me recuerdo estudiando en la facultad hace muchos años. Y creo que sobre todo el aprendizaje de este versículo es para realmente enseñar bien la palabra del Señor, tenemos que permitir que la palabra del Señor nos transforma, que llega a nuestro corazón primero. Entonces, yo creo que eso es lo que Esdras hizo. Él no solamente se puso para estudiar, bueno, gratificante enseñar. A veces contar a otros algo que hemos aprendido y ellos no saben y puede ser algo del orgullo. Pero si estudiamos para primero que el Señor hable a nuestro corazón, Él nos reprende como corresponde. Y ahí y solamente en este momento estamos preparados para realmente enseñar a otros. No sé, es como dijiste, Pancho, es un gran ejemplo de cómo enseñar la palabra del Señor. Muy bien, pastor, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Y si no, bueno, podemos también empezar lo hicimos al inicio, gratitudes, pero también puede hacerlo en este momento si quiere y podemos hacer un cambio del estudio a agradecimientos. Pueden hacerlo también. Para finalizar, yo quería comentar, Pancho, me hace acordar de inmediato este capítulo del versículo que nos enseña que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y es luz en nuestro camino. Que en el fondo es una visión súper práctica de cómo la palabra debe guiar nuestro caminar, digamos. Es decir, algo súper práctico. Las decisiones que vamos tomando día a día. Y como bien todos comentan, más que estudiar para poder enseñar o dictar cátedra a otros, yo creo que primero la palabra tiene que impactar nuestros corazones en lo íntimo, en lo profundo, penetrar hasta los tuétanos, ¿cierto? Hasta lo más profundo de nuestro ser y ahí ir cambiando lo que el Señor, lo oscuro que haya, lo difícil que haya, que pueda el Señor cambiar. Pero me recuerda eso, en el fondo, como dice el Antiguo Testamento, ilumina no hacia el futuro, hacia el valle, hacia adelante, no, basta con que alumbre nuestros pies, es decir, día a día, ir día a día con el Señor buscando en su palabra y Él nos va a dar luz para nuestras decisiones, para las cosas prácticas que tenemos que tomar y también para llevar una vida conforme a sus principios. Así es que es una linda combinación de estudiar su palabra y además aplicarla en nuestro diario vivir. Okay. Bien, ¿alguien más quiere acotar algo? O quizás
agradecimientos o peticiones, tengan la libertad, ya no se sientan tan así como limitados. Tímido. ¿Alguien tiene algún agradecimiento o alguna petición? Yo quiero decir algo antes que se me vaya la idea. Ahí, Sí. tú mencionaste, ¿cierto?, a José, que la mano de Dios estaba sobre él, también con Esdras. Yo vi importantísimo también que Esdras no tan solo era un escriba, era un hombre sumamente preparado en cuanto a la ley, y el estudio de la palabra, sino que también el testimonio o el reconocimiento que tenía él de personas que no eran, digámoslo, en el contexto de nosotros, creyentes, que un rey que no tenía, su religión no tenía absolutamente nada que ver con lo que creía el Dios de los cielos, como lo menciona, ¿cierto? Yo creo que también eso es como un desafío para nosotros, porque si bien es cierto, nosotros podemos ser cristianos, dentro de la iglesia es sumamente fácil serlo, estudiar y hablar de la Biblia, pero el desafío yo creo que está más allá, llevarlo a nuestros trabajos, en cualquier lugar, que también nos puedan reconocer, los que no conocen al Señor, puedan reconocernos como cristianos. O sea, no sé, po, Nico, Alex, Víctor, Augusto, tú que crees en Dios, que ellos, sin tal vez mostrar nosotros nuestro conocimiento, vean en nosotros una vida distinta, porque obviamente la mano de Dios estaba sobre Esdras, porque él también mostraba algo distinto, con José también. Y bueno, en Josué está la clave, también lo mencioné antes, está la clave para el éxito. Eh, el no solamente estudiar, sino que llevar a cabo la instrucción que nos da el Señor en su palabra y nos va a ir bien. Entonces siempre va a depender de nosotros. Tenemos la instrucción más precisa, clara en la Biblia, siempre cuando tengamos que tomar alguna decisión, algún consejo, todo, absolutamente todo está en el manual perfecto. No equivocamos porque queremos equivocarnos nada más. Pues si Dios está con nosotros, la instrucción es precisa, hay que cumplirla. Y como bien decía Alex, también tenemos que alumbrar con esta lámpara y no colocarla debajo de la mesa, sino que tenemos que hacer luz donde hay tantas tinieblas hoy en día. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Entonces vamos a entrar a las peticiones. ¿Tienen alguna petición de oración? Siéntanse en libertad de hacerla. Si quieren, vamos a poner en silencio, vamos a dejar de grabar para que no